No hay quien frene la carrera del Atlético de Madrid. Ahí está Simeone marcando el primero de los 3 goles que ha conseguido hoy su equipo en Balaídos. Victoria del Atlético, que es más líder. El Barça es segundo después de su demostración de fuerza, de inteligencia y de juventud, de mucha juventud. Y no se pierdan el gesto de alivio de Ramón Mendoza y los gestos también de Valdano y Capa una vez que terminó el encuentro del Bernabéu. Ganó el Madrid, pero con mucho sufrimiento. Muy buenas noches, señoras y señores. El Madrid ganó por fin en el Santiago Bernabéu, pero lo hizo muy apuradamente. El Compostela estuvo a punto de empatar después de dominar en toda la segunda parte. Pero, al fin y al cabo, ganó el Madrid. Es que hoy, en esta jornada, a otros equipos les ha ido mucho peor. Entre ellos, al Deportivo de La Coruña, que jugó mal y además perdió. Lo hizo en casa ante el Racing de Santander. Solo 2 victorias caseras en toda la jornada. Las variantes han inundado la quiniela. Ya les adelanto que no hay ni de 15 ni de 14. Los de 13 van a cobrar unos 11 millones, los de 12 medio millón y los de 11 37.000 pesetas. Observen ustedes, son los resultados de tan pocos afortunados. 32 goles se han conseguido en la séptima jornada. Betis 1, Barcelona 5, Oviedo 0, Valencia 1, Real Madrid 2, Compostela 1, Rayo Vallecano 1, Salamanca 4, Zaragoza 0, Tenerife 2, Mérida 1, Albacete 1, Valladolid 3, Real Sociedad 0, Deportivo 2, Racing 3, Celta 0, Atlético de Madrid 3, Español 0, Sporting 0 y Athletic de Bilbao 1, Sevilla 1. Comenzamos nuestro repaso en el Carlos Tartiere. El Valencia ganó al Oviedo y además falló un penalti Mijatovic. Pero es que el Oviedo no ha marcado en ninguno de sus 3 últimos encuentros en casa. Y el que sí suele marcar en sus últimos partidos es el Atlético de Madrid. Lo hizo en Balaídos. Y buscamos algunas de las razones de esa victoria. Van a ver ustedes imágenes de la férrea defensa, de la afortunada defensa del Atlético de Madrid, en la que destaca un hombre. El portero, Molina. Qué buena función hace Molina de líbero en muchas ocasiones. Hoy lo van a ver por la derecha, por la izquierda, por el centro, en todos los sitios presente el portero del Atlético de Madrid, que solo ha recibido 2 goles hasta el momento. ¿Con el pie o con la cabeza? Da igual, ahí estaba siempre Molina desbaratando las oportunidades de contragolpe, algo que sabe hacer muy bien el Celta. Y de Molina, que lo vamos a ver aquí en una de las últimas ocasiones en la que despeja la pelota, a la cabeza de Kiko. A falta de Penev, ahí está Kiko, lleva 4 goles, le hemos visto marcar ante el Athletic de Bilbao, ante el Español, y hoy en 2 ocasiones ante el Celta. Y eso que decían que no sabía rematar convenientemente de cabeza. ¿Quién había dicho eso? Ahí está Kiko. Esto vale mucho. Comenzamos con ese encuentro. Hay que señalar que en la primera parte el Celta estrelló 2 balones en los postes, pero en la segunda quedó desarbolado. Contundente victoria del Atlético de Madrid en Vigo, que permite a los rojiblancos afianzarse al frente de la clasificación general y reforzar su credibilidad como líderes. El encuentro comienza con esta jugada polémica por caída de Pantic en el área del Celta. El Atlético muestra sus intenciones en este disparo de Caminero con la izquierda. A los 17 minutos, la acertada intervención de Molina evita que la internada de Gudel se convierta en el primer gol del partido. Y en el córner, Verges vuelve a acercar el peligro hasta la portería del equipo madrileño. A los 19 minutos, el remate de Simeone le faltó potencia para superar a Prats. Al filo de la media hora, Pantic lleva la inquietud a los vigueses. Y en un error defensivo se origina el primer gol del Atlético de Madrid. Un clamoroso fallo aprovechado por Simeone para eludir a Prats con serenidad y alojar el balón en el fondo de la portería celtiña. Era el minuto 35 de partido. El gol de Simeone. La respuesta local la da el bosnio Gudel con un disparo que acarició el poste atlético. Y en la siguiente jugada Gudel ajusta el punto de mira, pero el balón se estrella en el poste. La fortuna, dicen, no se entrena, pero siempre se sitúa junto a los campeones. Ahora el tiro de Verges muere en el palo de la portería de Molina.
A los 9 minutos de la reanudación, Pantic cede el saque de una falta a Pirri y este manda el balón al larguero. Pero 5 minutos después, Pantic, con su habitual maestría, saca una falta y Kiko pone el 0-2 en el marcador. El gaditano parece dispuesto a borrar su imagen de mal rematador de cabeza. El Celta busca desesperadamente acortar distancias. Sin el rechace de Molina, Carlos está a punto de conseguirlo. El 0-3 llega en una acción similar al gol anterior, con los mismos protagonistas, Pantic y Kiko, e idéntico final. El delantero atlético vuelve a batir a Plas. Es el definitivo 0-3. A partir de ese momento el juego perdió intensidad, aunque Toni hizo esta peligrosa visita a la portería del Celta. Ahora será Mitchell quien intente lo imposible en un disparo sin ángulo para poder alcanzar su objetivo. En los instantes finales el árbitro no consideró penalti esta falta de vizcaíno a Mitchell, que se produjo sobre la misma línea del área. Lo vemos en la repetición. Y en el epílogo del partido, pese al sonoro enfado de la afición viguesa, Carlos Aimar no olvidó su personal ritual de despedir 1-1 a sus jugadores, aunque en esta ocasión lo amplió al equipo rival, al Atlético de Madrid, líder del campeonato de Liga. En un partido en el que lo mejor fue el árbitro debutante en primera, Prados García, el Oviedo cedió su punto número 8 de los 9 posibles en los 3 últimos encuentros disputados en el Tartiere. El Valencia apenas asomó su clase salvo en el primer cuarto de hora. Esta jugada de Gálvez, a la que el también debutante Cano no llega, es neutralizada por el capitán Berto, como siempre el único salvable de un Oviedo que no acaba de encontrar su personalidad. A los 16 minutos es Marcinho el que pone en apuros al guardameta Cano, que rechaza como puede el balonazo del brasileño. Dubovsky prueba suerte en una de las escasas jugadas del eslovaco. Su disparo intencionado se va a córner, que será sacado sin consecuencias. Y este remate de Carlos, que se iba fuera, es detenido por si acaso por Zubizarreta. Así finalizó la primera parte, que si fue mala generalmente, aún superó en calidad a la segunda, en la que Luis Aragonés se lo jugó toda una carta con el doble cambio de Arroyo por Mendieta y Escurza por Gálvez. Y acertó, aunque la primera oportunidad fue para el Oviedo, con este cabezazo de Oli. A los 34 minutos, centro medido de Arroyo y Fernando cabecea medido también a la red. Era el 0-1. El centro de Arroyo llega fácil a la cabeza de Fernando ante el despiste de la zaga carballona, que dejó solo al delantero valencianista. Después, casi al final, un balón rebotado en el árbitro llega a Mijatovic, que se va en franquía hacia Cano. Suárez le entra por detrás, le derriba y Prados García señala el penalti y el camino a los vestuarios al infractor. Es sin duda penalti, aunque no siempre un árbitro se atreve a pitarlo. El propio Mijatovic lo lanza fuera. Engaña perfectamente a Cano, pero el balón se va fuera. Sin más historia, finaliza la segunda derrota del Oviedo en el Carlos Tartiere, en una liga que se le presenta al menos preocupante. Seguimos nuestro repaso con 3 victorias foráneas. La primera de ellas en Vallecas. El Salamanca ha conseguido su primera victoria en esta liga gracias al Rayo Vallecano. 4-1. Y la derrota del Rayo ha traído consecuencias inmediatas. El cese de Pedro Mari Zabalza. Se ha hecho cargo del Rayo Vallecano Pepe Baena, que era hasta ahora segundo entrenador. Otra victoria a domicilio importante, la del Tenerife. 2-0 en casa del campeón de la Recopa, el Zaragoza. Hubo una jugada que sería trascendental para la marcha del partido, porque se quedó el Zaragoza con tan solo 10 hombres muchos minutos. Observen allí en el fondo el Linier llamando al colegiado. Algo le va a contar el Linier que le va a suponer a Cáceres la segunda tarjeta amarilla y consecuentemente la roja. El Zaragoza se quedaría con 10 hombres y Cáceres a los vestuarios. Y la sorpresa, yo creo que de esta jornada, del día de hoy, la victoria a domicilio del Racing de Santander ante el Deportivo. Llegó a tener 3-0 de ventaja el Racing de Santander. Al final marcó el Deportivo en los últimos minutos sus 2 goles. Y les vamos a mostrar una jugada en la que interviene Quique Setién. Primero hacemos un poco de historia. ¿Recuerdan ustedes la jugada que fue anulada, un gol válido a Quique Setién en el partido de la anterior semana ante el Sporting de Gijón? Y encima le mostraron tarjeta amarilla. Pues hoy a Quique le ha pasado algo similar, no tan grave por supuesto. Lanzamiento de falta directa
y observen, la barrera se mueve y apenas 2 metros de donde estaba Quique, pues la pelota choca contra un defensa. Quique se queja y Quique, te llevas otra tarjeta. Saber perder, decir enhorabuena a esta gente y aceptarlo. Pocas cosas más le quedaban decir a John Benjamin Tosak, sino felicitar a los ganadores porque el Racing hoy fue muy superior al Deportivo. El Deportivo de La Coruña ha cosechado el primer fracaso de la temporada en su estadio de Riazor, tras perder 3-2 frente a un Racing de Santander que comenzó temeroso. Dudas que disipó rápidamente el ruso Faisulín, enseñando a sus compañeros el camino hacia Canales. En 2 contraataques, el primero culminado por Luis Fernández y el segundo por el propio Faisulín, el Racing atemorizó al Deportivo de La Coruña. Anuncios del gol que llegó en el minuto 25, en ese saque de esquina que Mutiu convirtió ante la pasividad de la defensa gallega. En Riazor se escucharon los primeros gritos contra el equipo. En 25 minutos el Racing había descubierto las carencias del Deportivo cuando le saben jugar al contragolpe. Faisulín pudo con su marcador Paco y con un Djukic lejos de su mejor forma. Los únicos peligros del Depor a través de Bebeto. Apático, sin presionar a su rival, el Deportivo se vio sorprendido en el minuto 6 de la segunda parte por el contragolpe del Racing. Uno más que se encargó de culminar Faisulín, de lejos el mejor jugador sobre el estadio de Riazor. Faisulín a pase de Luis Fernández. Sin apenas tiempo para reaccionar, el Racing montó 5 minutos después otro contragolpe que Luis Fernández se encargó de ejecutar con ese lanzamiento perfecto a pase de Mutiu. Tras el 0-3 el Racing se echó atrás, cedió el terreno y el balón a un Deportivo que despertó, pero lo hizo con un juego rutinario y carente de imaginación hasta que apareció Bebeto en el minuto 22. Con ese gol ya son 9 los que ha conseguido el brasileño en la presente temporada. La incorporación de Milovanovic dio profundidad al juego del conjunto de Tosak. Tomás Providencial sacó ese balón en el minuto 27. El Racing quiso despertar, pero ya no tenía fuerzas e Iñaki falló ante Canales. En los últimos instantes pudo empatar el Deportivo, pero los jugadores gallegos estaban muy nerviosos. Milovanovic cuelga ese balón, pero el colegiado del encuentro, Carmona Méndez, señaló falta sobre Ceballos. Pudo rematar Braulio, pero la jugada estaba ya anulada. Y en los últimos instantes, Bebeto, otra genialidad, balón al poste y Merino, cuando intentaba despejar, introdujo el balón en su portería. Resultado final, Deportivo 2, Racing 3. Sería necesario remontarse en el tiempo para recordar un encuentro Zaragoza-Tenerife de tan baja calidad. Acostumbrados al espectáculo y a los goles de antaño, el partido resultó una mala copia, especialmente en la primera mitad. El choque cambió de rumbo a los 28 minutos. Con el juego parado para botar una falta, un auxiliar del colegiado Mejía Dávila reclamó su atención en la banda contraria y el incidente se saldó con cartulinas amarillas para Cáceres y Alexis. Era la segunda del jugador zaragocista y por consiguiente vio la tarjeta roja. El espectáculo brilló por su ausencia en esta fase del encuentro. Tan solo al filo del descanso se encogió el ánimo de los espectadores en este pase de Chano que Pizzi no llegó a convertir en gol. El Zaragoza, con 10 jugadores, hizo méritos suficientes para cambiar el signo del marcador. Por méritos propios y también ayudado por este despiste defensivo que a punto estuvo de convertirse en gol. 30 segundos después, Dani puso en serios aprietos a Ojeda, que a partir de ese instante se iba a convertir en el salvador de su equipo. Sin embargo, cuando mejor estaba jugando el Zaragoza, Pizzi centró por la izquierda y el esférico dio en el brazo de Solana en su intento de cortar con el cuerpo la trayectoria. Mejía Dávila no dudó un instante en dirigir su dedo hacia el punto fatídico y señalar la pena máxima. Pizzi se encaminó con decisión hacia el esférico, tiró a romper, Juanmi rechazó y el propio Pizzi lo alojó en el fondo de las mallas. Era el 0-1. Presten ahora atención en la parada de Ojeda. Belsué centra, Poyet coloca dinamita en su remate y el guante del cancerbero puso el stop en su camino hacia las redes. Ojeda, como Mazinger, el famoso personaje del cómic, sacó los puños fuera para evitar el empate. El Zaragoza acercó el portal tinerfeño. Aragón esquivó a cuantos le salieron al paso, pero se encontró de nuevo con el arquero isleño. En el minuto 35 el Tenerife dio un aviso que Robaina no supo certificar ante Juanmi. Poco después,
Felipe recuperó un balón, Pinilla eludió a sus marcadores y solo ante Juanmi cruzó el balón al segundo palo. Pinilla, que había entrado en juego mediada la segunda parte, no perdonó la ocasión para sentenciar el triunfo. Y ya en tiempo de descuento, el público reclamó penalti en esta caída de Poyet ante Alexis. La suerte ya estaba echada y el Zaragoza tuvo que resignarse con la derrota. Dominio total de la Unión e incluso los posibles penaltis se decantaban a su favor. A los 14 minutos de juego, esta entrada sin llegar al balón de Palacios a Quiroga. El señor Puentes Leiría no lo aprecia, pero como con las meigas, haylas, que para eso es gallego. Primera melé ante el marco de Wilfred. No fue su mañana, sus dos niñas en la grada llevaban unos vestiditos amarillos. El cabeceo de Torrecilla lo salva Cortijo debajo de los palos. Y el disparo de Bárbara, las piernas del guardameta nigeriano. Encima, a los 37 minutos choca con Claudio y se lesiona en la clavícula derecha. Mano al hombro y tiene que retirarse posteriormente. España a la palestra. Willy se va dolorido. Segundo tiempo, Iturrino pasa a Bellisca. El centro de Martín al segundo palo busca la cabeza de Claudio, pero el capitán Lema, que le empuja en el salto, introduce en su propia meta el balón. 51 minutos, hasta se le cae el brazalete a Lema. 0-1. Ahora sí, Claudio Barragán crea ocasión y bate a España en la salida, cruzando perfectamente la pelota. Recompensa al trabajo incansable del de Manises. 0-2, minuto 60. Este pelotazo largo de Cota fuerza la salida de Aizpurúa, acosado por Guillermo. El capitán Charrosito intenta ayudarle, pero su despeje de cabeza conduce el balón al poste. El centro delantero rayista que lo sigue lo mete a las redes ayudado del brazo y de la cadera. El gol es de Guillermo. 1-2, minuto 61 y medio. Así todo, los de Lillo son los que mejor juegan. Vean a Martín Bellisca de la cantera del Atlético de Madrid, qué bien lo hace. Claudio a la media vuelta rubrica tan perfecta acción. 1-3, minuto 65. Como casi todos los domingos en Vallecas hay expulsión. Cota entra a Bellisca de esta manera. El juez de línea informa al árbitro y muestra la tarjeta roja al defensa rayista. Y los de Zabalza con 10, quedan todavía 20 minutos. Lillo hace los 3 cambios adecuados. Ya está en juego Ayúcar, aviso que despeja España. Y el cuarto gol del Salamanca, carrera de Kiko que se zafa de Quintana y pase medido para que remate a Ayúcar. 88 minutos, cumplido el tiempo, aún casi hacen el quinto. Lucho Iturrino, como en los buenos tiempos de Logroñés, pone este balón a la cabeza de Stinga. Despeja muy bien España. La afición salmantina con la Unión y con su entrenador Juan Manuel Lillo. Encima les dejan el farolillo rojo al Rayo. ¿Cómo se lo han pasado hoy los aficionados vallisoletanos con su equipo? 3 goles a la Real Sociedad y van a ver ustedes como alguno de ellos es fenomenal, desde larguísima distancia, por lo menos el último, el que ha marcado Fernando. Y el Mérida, que estaba ya acariciando su primera victoria en esta temporada en Primera División, ha visto cómo se esfumaba en el minuto casi 90, que ha sido cuando le ha empatado el Albacete. Y ayer, ya lo vieron ustedes, lo que sucedió en el Benito Villamarín entre Betis y Barcelona. La enfermería, los protocolos de la Eurocopa de Naciones, diversas cuestiones obligaron a Johan Cruyff, más que obligarle, le dieron la oportunidad única de tirar de cantera. ¿Y qué cantera? Extraordinaria, imaginativa, valiente. Es el Barça joven. Extraordinario este Barça joven, nada menos que 5 goles al portero menos goleado la temporada pasada. Jaro.
Alfonso fue el arma principal del Betis sobre el área barcelonista. Sin hacer de menos a nadie, él fue el quebradero de cabeza de la defensa azulgrana, que lo paró irregularmente en 2 acciones graves. El Barcelona, forzado por notables y numerosas ausencias, jugó la baza de su brillante juventud, incluido un portugués de 22 años, Figo, que fue la referencia fundamental para todos. De un centro medido de Figo nació el primer gol de la noche en el minuto 7. Rouget cruzó a la red de Jaro el servicio de su compañero. 10 minutos después, Nadal, sorprendido por Alfonso, derribó al madrileño con todos los pronunciamientos para el penalti. El árbitro García Aranda no vio nada punible. Perdonado por primera vez, el Barcelona enhebró una hermosa jugada con Moreno, Figo, Óscar y Toni. El centro magistral de Toni superó a Jaro y Figo solo tuvo que cabecear el regalo. Corría el minuto 26 y el Betis no varió un ápice su planteamiento abierto y ofensivo. Juego en oleadas con menos pero mejores ocasiones para el Barça. Aquí Rouget hizo temblar el larguero de Jaro. Pierre reclamó otro penalti en este salto apoyado de Abelardo sobre él en el minuto 43. Y poco después, Alfonso trazó una diagonal de muerte que se perdió fuera por muy poco. Con el ánimo redoblado, el Betis comenzó la segunda parte de la mejor forma posible. A los 30 segundos y a la salida de este córner, cedido por Busquets, Arpón sirvió un balón de gol a Pierre, que el internacional no desperdició. El partido cobró mayor tensión si cabe y nadie pudo suponer lo que acabó siendo. En ello influyó nuevamente el árbitro García Aranda al no sancionar esta falta de Nadal a Alfonso. Rouget volvió a demostrar sus excelentes condiciones de artillero en este lanzamiento de falta. Saba, sustituto minutos antes de Jaime, quebró la resistencia ante Busquets y Alfonso tuvo un balón de gol. El Betis atacó con todo. Vidakovic se atrevió con el área y su tiro apuró a Busquets. Y poco después, Alfonso brilló de nuevo, pero no vio a Pierre solo para el remate con mejores posibilidades. Ahí se acabó el Betis, empezó a pagar su tremendo esfuerzo y el Barcelona encadenó los contragolpes mortales. Sergi subió hasta el fondo y permitió a Celades anotar el 3-1. Era el minuto 36 de la segunda parte. Celades había sustituido a Óscar. Momentos después, Iván de la Peña justificó su fama con un lanzamiento de terciopelo hacia un Toni veloz que convirtió el cuarto. Iván había entrado por Moreno. Y en la cuesta abajo, de la Peña rubricó el triunfo con un espléndido gol tras remate de Rouget que rechazó Jaro. Fue el mejor símbolo de lo mucho que se espera de esta nueva generación de jugadores tan generosamente dotados. El Mérida soltó el freno de mano de salida. Ambicioso, con claridad de ideas y empuje, embotelló a los de Floro. Los locales se apuntaban el mejor cuarto de hora en lo que va de liga. Oportunidades claras, la primera de Simbal y la siguiente más nítida de Quique Martín, que solo manda alto el envío de Prieto. Floro mueve la pizarra, pasa del 4-4-2 al 4-5-1, provoca superioridad y dominio en mediocampo. De inmediato, minuto 12, se le pide a López Nieto el primer penalti, cae Simbal. El Alba comienza su registro de oportunidades. Jesús manda alto. E igual a las del Mérida al filo del descanso. Kasumov también sin puntería. Le tocaba mover ficha a Kresic. Sería ya en la segunda parte. Salida destellante meritense. Y minuto 4 con la génesis del 1-0. Ángel Luis, Prieto, Quique Martín y de nuevo Prieto. Así fabrican el gol que acaba con una sequía que empezó en la tercera jornada. En último término, una pared entre los centrales manchegos fue la que puso a Prieto ante Marcos. El partido se rompió con la expulsión de Ángel Luis, que respondió a un agarrón de Yelica. Amarilla para el visitante y roja para el local. Es la tercera vez que el Mérida acaba con 10 hombres en lo que va de liga. La polémica vuelve al césped. Segunda caída de Simbal, ahora ante Sotero. López Nieto no pita. Enseguida, minuto 17, el Poste y Leal forman sociedad para neutralizar un cabezazo de Kasumov. El Albacete fomenta la banda derecha como perfil de ataque. El centro es de Manolo. También solicitaron los foráneos penalti, caída del propio Manolo ante Montparlé. Floro vuelve a girar el sistema. Frente a 10 monta un 3-5-2. Sigue sin verlo claro. El Mérida se encierra a proteger la renta. Kasumov vuelve a asustar.
A un minuto del final el empate, 10º saque de esquina de la segunda parte para el Alba. Skaich marca. La estrategia define, era el 5º gol de 8 que encaja el Mérida a balón parado. El lanzamiento de Luque, peina Coco y surge Skaich en segundo palo. Nadie le marca. El delantero se lo dedicó a su tío Jaime, que falleció el pasado año. Los aficionados emeritenses no ven ganar a su equipo. La victoria se hace esperar. Hasta ahora 4 puntos de 4 empates. El Valladolid mostró su mejor juego ante una Real que no dio una buena imagen. La primera ocasión es local. Fonseca recibe el balón rebotado de Guevara, pero cruza en exceso. Eran los primeros minutos de partido y el Valladolid ya mostraba su dominio. Fernando cuajó un buen encuentro y ya pudo marcar en el primer tiempo, a la media vuelta. Poco a poco la Real va despertando. De Paula remata al exterior del poste. Y después es Purk el que salva la entrada en posible falta de César, pero no precisa el remate. Pero en el segundo tiempo el Valladolid sale en tromba. Al minuto Guevara bota un córner, remata Gutiérrez y el rechace lo aprovecha Fonseca para conseguir el 1-0. En la repetición vemos como Fonseca elude a Purk y bate a Alberto. Tan solo un minuto después el joven Rubén Baraja engancha un tremendo disparo que vale el 2-0. Un gran gol del joven jugador vallisoletano de 20 años. Pero no iba a quedar ahí la cosa, porque 6 minutos más tarde Fernando desde 40 metros lograba el 3-0. Dos grandes goles casi consecutivos. En 8 minutos el Valladolid había sentenciado el encuentro. Vemos una nueva toma del gran gol del jugador del Valladolid, Fernando. El público lo pasaba en grande. Los locales maravillaban con su juego. El centro de Vara es rematado fuera por Fonseca. A partir de ahí el Valladolid se relaja y la Real busca el gol. El remate es de Picabea. Pero el Valladolid sigue creando mucho peligro. Peternach no aprovecha el pase de Fernando ante la salida de Alberto. Los donostiarras, heridos en su orgullo, buscan al menos un gol. César lo evita ante Iriáquez. Y poco después Gracia no puede rematar ante la presencia de Marcos. El Valladolid todavía tiene tiempo para mostrar detalles de gran juego. Fonseca inicia la jugada en el centro del campo y aún tiene fuerzas para llegar al centro de Vara, aunque remata fuera. 3-0 final en un gran partido del Valladolid que superó en el segundo tiempo a la Real. Les vamos a dejar con la publicidad, pero ya saben que nos quedan muchas cosas que ofrecerles. 3 partidos, entre otras cosas, 2 empates y una de las 2 victorias que se han producido en esta jornada, la del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Por cierto, que el Español ha empatado ante el Sporting de Gijón. No solamente ha empatado en goles, también en lesionados. Van a ver ustedes 2 lesionados, los 2 hombres en punta de cada equipo. Ahí está Radu Choyu. Observen, porque en su caída sufrirá luxación de codo. Puede estar un mes sin poder volver a jugar Radu. Y ahí Salinas sufre involuntariamente ese cabezazo y lo que tiene es una brecha en la frente. Carlos, ¿qué gol ha marcado este joven jugador del Sevilla? Y por supuesto visitaremos el Bernabéu. Lo hemos buscado, estamos muy atrás, necesitamos recuperar terreno. Y el equipo vive con nervios su situación y eso nos hace en algunas fases peores de lo que somos. Y empate sin goles. Y en el Bernabéu 2-1 para el Real Madrid, con mucho sufrimiento durante el encuentro. Y también algo antes del mismo, se notaba la tensión. Hoy necesitamos ganar. Está en una racha de mala suerte y malos arbitrajes. Lo que no es inexplicable que el año pasado con los mismos jugadores fuera el mejor equipo de España y este año esté como está.
evidentemente es un partido importante. Desgraciadamente, que sea un partido importante, ganar Compostela no es muy favorable para nosotros, pero el fútbol es así, los resultados son así, y no hay más remedio que tomárselo muy en serio, porque efectivamente llevamos una carestía, una sequía goleadora y ganar partidos muy importantes. El potencial del equipo es muy grande. Por lo tanto, bueno, yo soy muy optimista. Yo creo que esto va a cambiar rápidamente. Butragueño ofrecía algo que necesita su equipo, el que ha sido siempre su equipo, el Real Madrid: confianza, optimismo. Empezamos con el encuentro de San Mamés, Athletic Bilbao y el Sevilla de Carlos. En San Mamés hubo reparto de puntos entre Athletic y Sevilla, algo que parecían presagiar ambos entrenadores al comienzo del partido. Los rojiblancos dieron muy pronto sensación de peligro. Era el minuto 3 cuando Caranca envía el balón al palo. Goicoechea saca en corto sobre Caranca y el defensa coloca muy bien, aunque el portero estaba atento. El Athletic dominaba un Sevilla conformista, con grandes lagunas defensivas. Ese barullo en el área andaluza en el que tocan Ziganda, Carlos García y Valverde es desbaratado con muchos apuros por Unzué. El Athletic buscaba el gol, el lanzamiento es de Larrazábal y la mirada atenta de Stepanovic. Una nueva oportunidad para los locales, saca de falta Goicoechea, despeja de puños el portero y Valverde manda alto. El Sevilla, encerrado en su campo, comenzaba a contragolpear y encontró en Carlos a su hombre más ofensivo. A punto estuvo de marcar en el único disparo a puerta de toda la primera parte. Carlos se va de la Reinsar y Valencia tiene que despejar un balón que llevaba mucho peligro. Ya en la segunda mitad, Carlos puso otra vez en evidencia la defensa bilbaína con su velocidad. El delantero fue el mejor de su equipo. El Athletic solo creaba peligro en las acciones a balón parado. El lanzamiento es de Óscar Vales y la parada de Unzué. En el minuto 53, sin embargo, llegó el gol para los rojiblancos en una jugada de Goicoechea que remata con la pierna izquierda Carlos García. El centro de Goico que deja pasar al Alquiza y Carlos García de tiro raso bate a Unzué. El Athletic insistía, la oportunidad es para Goico a centro de Ziganda. Carlos seguía llevando peligro a la portería de Valencia. El joven jugador cae en el área en esa acción que corta la Reinsar. Mejuto González, muy cerca de la jugada, no estimó nada antirreglamentario. Pero en el minuto 71 Carlos iba a ver premiada su insistencia con un bellísimo gol en una jugada personal. Carlos Domínguez, la nueva joya sevillista, logra un gol inverosímil, casi imposible, al meter el balón prácticamente sin ángulo entre Valencia y el poste. El empate hacía justicia en el marcador, a pesar de que los hombres del Athletic llegaron más a puerta, como en esa ocasión, en que el disparo de Caranca lo detiene Unzué. El Athletic pudo desnivelar el marcador en los últimos minutos en una jugada de carambola que Unzué saca con muchos apuros. Y la última ocasión, ese tiro a puerta de Alquiza que detiene el guardameta. Empate 1 en San Mamés y respiro para los sevillistas que consiguen su segundo punto fuera de casa. En el minuto 5, esta caída entre Rado y Marcelino le produjo al delantero rumano una luxación del codo izquierdo que le apartará del equipo entre 3 y 4 semanas. Ahí tienen de nuevo la jugada. Ocho minutos después, Urzaiz, que había sustituido a Radu, le creó problemas a Blanedo. En este centro de Cristóbal. En el minuto 21, Benítez tiró excesivamente cruzado. Al filo de la media hora, Lediakov realizó el primer disparo a puerta del Sporting. Tomás, en el minuto 33, vio la segunda tarjeta amarilla por esta jugada y dejó al Sporting con 10 hombres. Por esta otra jugada, Salinas, con problemas en la ceja izquierda, tuvo que dejar el terreno de juego y ser sustituido por Bouzas. Antes del descanso, Brenovic obligó a Blanedo a lucirse. Tras el receso, Urzaiz remató de cabeza un centro de Lardín. Era el minuto 10. Saó, en el minuto 34, tuvo la única y mejor ocasión del Sporting. Aquí se pidió penalti por esta caída de Javi.
Presten atención. Tal vez lo verán más claro en esta repetición. Y en el minuto 41 el colegiado decretó penalti en esta jugada entre Marcelino y Urzaiz. Desde otro plano la misma jugada. Lanzó Francisco. Fuera. De nuevo el lanzamiento del capitán albiazul. Al final, Español 0, Sporting 0. El equipo albiazul mereció la victoria y los asturianos se defendieron bien pese a jugar con 10 hombres. El partido no fue bueno y el arbitraje del aragonés Danduden Ibáñez malo. Hoy el Español cumple un año sin conocer la derrota en Sarriá. Noche tensa en el Bernabéu. El Madrid comienza atacando. Centra Soler, pica Zamorano y se anticipa Falagán en el despeje. Minuto 21. Nacho se lleva el balón y la defensa del Madrid queda al descubierto. Gol de José Ramón. Fabiano se lleva a Sanchís, que no despeja, y después marca José Ramón. El gol abre en canal las heridas del campeón, obligó a jugar otra vez en el filo de la navaja. Este disparo es de Michel. Cada ataque del Compostela es un aviso de gol, el remate de Avelino. Sin embargo, el Madrid le da la vuelta al marcador en un minuto. En el 27 marca Fernando Hierro, con este impecable lanzamiento. A continuación, Hierro juega con Amavisca, que supera a su rival y centra. Zamorano marca el segundo. Amavisca arranca en posición correcta. Luego juega con Zamorano, que anota su tercer gol en la liga. El 2-1 da paso a los momentos más relajados del Madrid. Amavisca dispara ajustado al poste. Pero el Compostela no se rinde. Nacho, destacado en su equipo, centra y remata a Ogen superando a casi toda la defensa del Madrid, para desesperación de Valdano. La primera parte se cierra con otro formidable trayazo de Hierro, que estrella el balón en el travesaño. El segundo tiempo es un calvario para el Real, clavado en el campo, agobiado por la presión ambiental y superado por el Compostela, que pudo lograr el empate. Esta dejada de Quique para Raúl fue lo único que supo enseñar el Real. Al Compostela le falta precisión para marcar, al Madrid le sobra miedo y la oportunidad más clara llega en el 16, pero al final Bullo le quita el balón a Ogen. Vemos en la repetición que Bullo saca el balón con claridad. La misma claridad con la que el Madrid se hunde poco a poco en el polvorín del Bernabéu. El disparo de José Ramón. Minuto 34. La respiración se corta en Chamartín cuando Christensen envía el balón al palo. La jugada se vive con angustia en el palco. El público local pide la hora. Acosa el Compostela y dispara Christensen. Llegó el final y respiró aliviado el Bernabéu. Ya ven que los problemas del Madrid no son solo clasificatorios, habrá de nuevo seguramente terapia de grupo. Hoy, como tenemos algo más de tiempo, hemos colocado más protagonistas en nuestros apartados habituales. Así, en la polémica tenemos varias jugadas del Benito Villamarín y también de Sarriá. Los jugadores más distinguidos de la jornada son dos, Kiko y Claudio, el jugador del Salamanca. Y en cuanto a los goles, también dos. Nos hemos quedado con el de Iván de la Peña y el de Carlos. Iván de la Peña consiguió ayer un gol que nos maravilló a todos por su calidad. Quédense con ese movimiento desequilibrante del cuerpo del azulgrana primero y el toque con el interior para conseguir un efecto extraordinario. Parecía que iba a ser este el tanto de la jornada, pero nos resistimos a no incluir en esta sección el gol del sevillista Carlos. En un terreno inverosímil ha conseguido un tanto que hubiera firmado cualquier crack del fútbol internacional. Este ha sido su cuarto gol en esta temporada. En principio nos referimos a un veterano, Claudio, exdeportivista y hoy en día jugador del Salamanca. No había conseguido anotar esta temporada.
pero esta mañana el que retuvo, marcó 2 tantos en Vallecas. Era este su partido 227 en Primera División. Y por la tarde, Kiko, jugador del Atlético de Madrid, en un estado de forma excelente esta temporada, ha conseguido 2 tantos de cabeza. Ya lleva 4 en balones servidos por Milinko Pantic.